Feliz sábado, hermanos. El- esta mañana hemos titulado el tema eh, las, la resurrección, las dos resurrecciones finales. Pero antes quiero animarlos a recordarles que el próximo viernes va a comenzar la campaña que tenemos con el pastor Bismarck. Así de que preparen amigos, ¿verdad? O familiares para poderlos traer a escuchar la palabra de Dios. Y voy a invitarles que, si me permiten, nos volvemos a arrodillar y vamos a orar. Eterno Padre que está en los cielos, santificado sea su nombre. En esta hora, Señor, vamos a escuchar de su palabra. Le pedimos que el Espíritu Santo se manifieste, abra nuestro entendimiento, podamos escuchar su voz y así prepararnos para su pronto regreso. En el nombre de nuestro Redentor, nuestro Señor Jesucristo, lo pedimos. Amén. Eh, como decía al principio, hay dos resurrecciones, eh, pero vamos a repasar un poquito. En el principio, Dios hizo al hombre, lo hizo para vivir por la eternidad, ¿verdad? Dios no hizo al hombre para que muriera, pero por causa de la desobediencia de la palabra, entró lo que le llamamos pecado, pero pecado es desobediencia a la palabra de Dios. Y la consecuencia de esa desobediencia entró la muerte. Y la muerte, pues, pasó a todos los hombres hasta hoy en día. Y por causa de la muerte, ahora tenemos sufrimiento y dolor. Entonces, pero el Señor ha prometido que los que sean fieles van a tener la vida eterna. Pero Dios hizo provisión. Dios no dejó solo al hombre. Dios dio la salvación, dio el plan de salvación, ¿verdad? En San Juan 3:16 dice que de tal manera Dios amó al mundo que dio a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Entonces el secreto es creer, ¿verdad? El Señor Jesús en San Juan, el libro de San Juan, capítulo 11, versículo 25, Él dijo: yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Entonces, ¿cuál es el secreto? Creer, ¿verdad? Creer en Cristo Jesús. Tenemos que aceptar a Cristo Jesús en nuestro corazón y, y vivir la vida de un cristiano. Si nosotros decimos que somos cristianos, vamos a vivir como Cristo vivió. Una vida de abnegación, una vida de sacrificio, una vida de gozo en hacer la voluntad de Dios. Entonces, vamos a ir al libro de Apocalipsis, capítulo 20, versículo 5. Apocalipsis 20, versículo 5. Nos dice ahí la palabra de Dios. Vamos a ver si nos proyectan en la pantalla, pero si no, vamos a ir acá a la palabra de Dios. Dice: mas los otros muertos no tornaron a vivir hasta que sean cumplidos 1000 años. Esta es la primera resurrección. Cuando dice los otros muertos no tornaron a vivir, ¿qué está diciendo la palabra de Dios? Está diciendo que hay muertos que van a resucitar, pero hay muertos que no van a resucitar. Los únicos que van a resucitar son los que mueren en Cristo Jesús. Dice el versículo 6, bienaventurado y santo el que tiene parte en la primera resurrección. La segunda muerte no tiene potestad en estos. Antes serán sacerdotes de Dios y de Cristo y reinarán con él 1000 años. Está hablando de una segunda muerte, ¿verdad?
Si hay una segunda muerte, tiene que haber una segunda resurrección. Así es de que hay dos resurrecciones finales. La primera resurrección, cuando el Señor Jesús venga por segunda vez a trasladar a sus santos. Recordemos que el Señor no viene a salvar, viene a trasladar a sus santos a la nueva Jerusalén, los que van a vivir por la eternidad. Pero solamente los que mueran en Cristo Jesús son los que van a resucitar en la primera resurrección. La segunda resurrección es para muerte eterna, ¿verdad? Entonces tenemos primera resurrección, vida eterna. Por eso dice, bienaventurado y santo el que tenga parte en la primera resurrección. Segunda resurrección para muerte eterna. Vamos a seguir leyendo. Dice que, y cuando los 1000 años fueron cumplidos, Satanás será suelto de su prisión y saldrá para engañar a las naciones que están sobre los 4 ángulos de la tierra, a Gog y a Magog, a fin de congregarlos para la batalla, el número de los cuales es como la arena del mar. Imagínense cuántos son los que se van a perder. Son como la arena del mar. ¿Podemos contar la arena del mar? Qué triste, ¿verdad? Porque Dios ha dado la salvación a todos los hombres. El Señor Jesús murió por todo el mundo, por todos, hasta por estos que son como la arena del mar. Pero los hombres desearon practicar las obras de Satanás, las obras de las tinieblas, antes que la luz. Pero nosotros que estamos aquí y los que me están escuchando a través del internet, hoy es el día de la salvación. Si hasta hoy no hemos hecho lo correcto delante de Dios, no hemos aceptado a Cristo Jesús en nuestro corazón, hoy es el día de aceptarlo, hoy es el día de entregar nuestro corazón, hoy es el día de hacer la voluntad de Dios para que tengamos la vida eterna, para que tengamos parte en la primera resurrección que va a ser para vida eterna. Sigue diciendo que los que son como la arena del mar, que resucitaron después del milenio, que resucitan en la segunda resurrección, dice que subieron sobre la anchura de la tierra y circundaron el campo de los santos y la ciudad amada. Y la ciudad amada. Me voy a detener ahí y vamos a ir al Apocalipsis 21. Apocalipsis 21, versículo 2. El apóstol Juan, viendo la visión que Dios le revela, dice, y yo, Juan, vi la santa ciudad, Jerusalén nueva, o la nueva Jerusalén, que descendía del cielo de Dios, dispuesta como una esposa ataviada para su marido. Y oí una gran voz del cielo que decía, he aquí el tabernáculo de Dios con los hombres, y morará con ellos, y ellos serán su pueblo, y él mismo Dios será su Dios con ellos. Juan está mirando la santa ciudad, la nueva Jerusalén que está en el cielo, descender a la tierra. Entonces, ¿qué es lo que va a suceder en este momento? El Señor Jesús viene por segunda vez, resucitan los muertos en Cristo Jesús, los que estén vivos haciendo la voluntad de Dios son transformados y son llevados juntos a la presencia del Señor Jesús y van a reinar por este tiempo de 1000 años en el cielo. Después de los 1000 años, desciende la ciudad santa con los hombres, dice allí, ¿verdad? Con los redimidos a la tierra. Y entonces resucitan los que no resucitaron en la primera resurrección. Y entonces Satanás los vuelve a congregar para que ataquen ahora a la ciudad santa. Porque cuando la ciudad santa descienda a la tierra se abre un inmenso valle. Y la ciudad santa, la nueva Jerusalén, desciende a la tierra. Entonces Satanás congrega a los que son como la arena del mar para que ataquen la ciudad santa. Pero ahora vamos a ir a Apocalipsis 20, versículo 10, versículo 9. Lo voy a repetir, dice, y subieron sobre la anchura de la tierra y circundaron el campo de los santos y la ciudad amada. Y de Dios descendió fuego del cielo y los devoró. Ahí Dios le da fin al pecado en esta tierra.
Entonces dice que en ese lago de fuego, en el versículo 10 de 20, capítulo 20 Apocalipsis, versículo 10, y el diablo que los engañaba fue lanzado en el lago de fuego y azufre, donde estaba la bestia, la bestia lo compone gente, no es un animal. Y el falso profeta lo compone gente también. Y serán atormentados día y noche para siempre jamás. Allí se acaba el pecado en esta tierra. Dios le da fin al sufrimiento, a esta vida de dolor en este mundo. Ahí se va a acabar todo. Y es importante que sepamos que todo hombre en esta tierra que ha nacido va a morir, pero también va a resucitar. Quiera o no quiera, Dios nos va a resucitar. La única diferencia es que bienaventurado y santo el que tenga parte en la primera resurrección, porque es para vida eterna. Pero el que resucite en la segunda resurrección es para muerte eterna, porque va a ser como que nunca existió en esta vida. Ahí se acabó todo, porque va a ser, cuando Dios lo resucite, le va a mostrar todas las oportunidades que le dio para poder estar en la Nueva Jerusalén, para poder tener la vida eterna. Pero la persona misma va a reconocer que realmente Dios hizo todo lo que pudo hacer para salvarlo, y él mismo va a confesar, merezco la muerte. Y así es de justo Dios. Dios no va a destruir a nadie sin haberle presentado, sin haber tenido la oportunidad de la salvación. Entonces, Dios es justo. Y por eso es que nosotros procuremos hacer la voluntad de Dios para que tengamos parte en la primera resurrección. En Mateo 7:21 nos dice la palabra de Dios: no todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino solamente el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Así es de que nuestro ejemplo es el Señor Jesús. Él hizo la voluntad de su Padre. Nosotros tenemos que hacer la voluntad de Dios. Y así aseguramos la vida eterna. De lo contrario, va a ser el lloro y el crujir de dientes, como dice en la palabra de Dios. Yo quiero que leamos en el libro de Hechos. En el libro de Hechos vamos a ir al capítulo 24. El libro de Hechos, capítulo 24. Vamos a leer el versículo 15. Dice ahí la palabra de Dios. Dice: teniendo esperanza en Dios, que ha de haber resurrección de los muertos, así de justos como de injustos, la cual también ellos esperan. Va a haber resurrección de justos, primera resurrección; de injustos, segunda resurrección. Pero la diferencia es que primera resurrección para vida eterna, segunda resurrección para muerte eterna. Así es de que hay muchos hombres que se jactan diciendo: no, si cuando uno se muere se acaba todo. Es cierto, se le va a acabar la vida eterna, pero en realidad, quiera o no quiera, el Señor lo va a resucitar. La única diferencia es que ojalá procuremos resucitar en la primera, ¿verdad? Que el Señor nos resucite en la primera, porque en la segunda es para muerte eterna. Siente que, hermanos, es tiempo de abandonar el pecado, es tiempo de entregar el corazón a Dios, es tiempo de hacer la voluntad de Dios. Todavía tenemos vida, el tiempo de gracia no se ha cerrado. Muy pronto se va a acabar el tiempo de gracia que Dios ha dado para esta humanidad y va a ser tarde. Ya aunque busque la palabra de Dios, aunque busque a Dios, no lo va a hallar, porque ya no hay intercesor en el cielo. El Señor Jesús ahorita en el cielo está intercediendo por todo aquel que quiera ser salvo. Todo el que se arrepienta, que quiera tener un cambio de vida, la vida del mundo, pero que ahora quiere vivir la vida en Cristo Jesús, el Señor no lo rechaza. El Señor dice: el que viene a mí,
no lo echo fuera. El Señor lo recibe, tal como es, de pecador, el Señor lo recibe. Porque el Señor dice en Lucas 19:10, dice, el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Esa es la misión de nuestro Señor Jesús. El Señor Jesús nos está buscando, nos está salvando. Él manda a sus siervos para que le hable de la palabra de Dios, para que cambien la manera de vivir, para que vivan la vida en Cristo Jesús, que es la que nos va a dar vida eterna. El Señor Jesús en Marcos 16:16 dice, el que creyere y fuese bautizado será salvo. Así que, número uno, tenemos que creer. Hay que creer en Cristo Jesús porque Él es el único nombre dado al hombre. Dice en Hechos 4:12, dice que es el único nombre dado al hombre en el cual hay salvación. Él es el único camino que nos lleva a la vida eterna. Por eso el Señor Jesús lo dijo, yo soy la vida, yo soy el camino, la vida. Sí, yo soy el camino, la verdad y la vida, rectifico. El camino, la verdad y la vida. Y nadie viene al Padre si no es por mí. Así de que no hay otro camino. El único camino que nos lleva al Padre es por medio de nuestro Señor Jesucristo. Y a Él sea la gloria en esta mañana. Así de que, hermanos, voy a leerles otra cita en el libro de San Juan, capítulo 5. Dice en San Juan capítulo 5, vamos a leer el versículo 28. San Juan 5, 28. Dice, no os maravilléis de esto, porque vendrá hora cuando todos los que están en los sepulcros oirán su voz. Y el versículo 29 dice, y los que hicieron lo bueno saldrán a resurrección de vida, mas los que hicieron lo malo a resurrección de condenación. ¿Ve que están las dos resurrecciones? Así es de que procuremos hacer lo bueno para alcanzar la primera resurrección. Y así vamos a vivir por la eternidad, sin temor, donde ya no haya mal. Dice en Apocalipsis, vamos a ir a Apocalipsis 21 nuevamente. Apocalipsis 21, versículo 5. Y el que estaba sentado en el trono dijo, he aquí yo hago nuevas todas las cosas, y me dijo, escribe porque estas palabras son fieles y verdaderas. Y díjome, hecho es, yo soy el alfa y el omega, el principio y el fin. Yo soy el alfa y el omega, el principio y el fin. Al que tuviere sed, yo le daré gratuitamente de la fuente del agua de la vida. La salvación es gratis. ¿Y por qué es que nosotros no queremos la salvación si es gratis? Casi siempre nos gustan las cosas que nos cuestan, ¿verdad? Pero debemos procurar aceptar este regalo de Dios, que es la vida eterna, ¿verdad? Dice allí, sigue diciendo el versículo 7, el que venciere poseerá todas las cosas, y yo seré su Dios, y él será mi hijo. Y entonces dice, más a los temerosos e incrédulos, a los abominables y homicidas, a los fornicarios e hechiceros, a los idólatras y a todos los mentirosos, su parte será en el lago ardiente con fuego y azufre, que es la muerte segunda. ¿Por qué dice que es la muerte segunda? Porque todo hombre muere y está en espera, ¿verdad? El que muere en Cristo Jesús va a ser resucitado para vida eterna. Los que no murieron en Cristo Jesús
van a seguir en espera después de 1000 años y van a resucitar para muerte segunda, porque Dios les va a mostrar por qué no fueron salvos y entonces van a ser quemados en el agua de fuego con azufre. Aquí lo dice, ¿verdad? Entonces la palabra de Dios es clara. Si usted no lo entendía, ahora lo entendió. Así es de que preparémonos para vivir una vida eterna como Dios quería que el hombre viviera en el principio. Dios hizo al hombre para que viviera eternamente, pero por causa de la desobediencia de su palabra, cayó y entró la muerte, entró el dolor y entró todo lo que estamos viviendo hoy en día. Así es de que tenemos esperanza de vida eterna. Dice en 1 Tesalonicenses 4, vamos a ir a 1 Tesalonicenses 4, versículo 16, dice, porque el mismo Señor con aclamación, con voz de arcángel y con trompeta de Dios descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, los que vivimos, los que quedamos, juntamente con ellos, seremos arrebatados en las nubes a recibir al Señor en el aire. Y así estaremos siempre con el Señor. Por tanto, consolados los unos a los otros con estas palabras. Hermanos, hay esperanza de vida eterna, pero solamente en Cristo Jesús. Si nosotros despreciamos esta salvación, que ahora tenemos la oportunidad, vamos a tener parte en la segunda resurrección. Así de que, hermanos, que todos los que estamos aquí y los que me están escuchando a través del internet puedan meditar en esta hora en cómo está la relación con Dios, de qué manera se está reconciliando con Dios, porque la voluntad de Dios está en su palabra, no en lo que nosotros pensamos o decidimos. La palabra de Dios es la regla de la vida. Dios nos dice a través de su palabra, el que crea en mí, aunque esté muerto, vivirá. Así es de que busquemos cuál sea la voluntad, en qué estamos fallando a Dios y busquemos servirle, hacer su voluntad para que alcancemos la vida eterna. En esta hora yo voy a hacer un llamado, tanto los que están escuchando en el internet como los que están aquí presentes. Si hay alguno que no ha aceptado a Cristo Jesús en su corazón, lo invito en esta hora que lo acepte, porque Él es el que da la vida, Él es el que da vida y la da en abundancia. Y si hay alguno que en algún tiempo aceptó a Cristo Jesús, pero ha sido descuidado, no le ha obedecido a su palabra, ha hecho su propia voluntad, yo le pido en este momento que se ponga en pie. Tanto sea que está escuchando en internet o que está aquí presente. Póngase de pie si usted ha aceptado a Cristo Jesús en algún momento, pero no le ha sido fiel. Póngase en pie y reconcíliese con Dios, porque de lo contrario va a tener parte en la segunda resurrección. Ahora, si usted es un cristiano, pero no está haciendo las obras de Cristo, se está autoengañando. Nosotros tenemos que ser como Cristo. Tenemos que buscar cuál es la voluntad de Dios. Dice en San Juan 14:15, si me amáis, guardad mis mandamientos. San Juan 15:10, el Señor Jesús dijo, si guardareis mis mandamientos, así como yo he guardado los mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor. Entonces, si guardamos los mandamientos de Dios, permanecemos en el amor de Dios, porque Dios se le sirve por amor. Dios quiere que seamos salvos, pero Dios no va a llevar a nadie al cielo que no quiera ser salvo voluntariamente. Esta salvación es voluntaria. Usted voluntariamente va a buscar a Dios con temor y temblor
y Dios lo va a perdonar y Dios le va a dar vida eterna. Pero si usted no busca a Dios con temor y temblor, va a tener parte en la segunda resurrección. Porque la palabra de Dios es clara, ¿verdad? El Señor Jesús sigue llamándonos y nos llama a través de sus siervos, a través de su palabra. Y cada día el Señor está intercediendo por nosotros, está en el cielo, en el santuario celestial intercediendo, pero muy pronto se va a acabar ese tiempo de intercesión y va a ser tarde. Así es de que hoy es el día de la salvación. Busquemos a Dios con temor y temblor y busquemos cuál sea su voluntad, y su voluntad es que guardemos sus mandamientos. Porque dice que si decimos que amamos a Dios y no guardamos sus mandamientos, el tal es mentiroso y la verdad no está en él. Hermanos, si usted dice que ama a Dios y no guarda sus mandamientos, es mentiroso y la verdad no está en él. Así es de que analicemos nuestra vida, ya soltemos el mundo, porque Dios nos llamó de las tinieblas a su luz admirable, pero nosotros parece ser que estamos queriendo volvernos a al mundo otra vez, a la oscuridad. En el libro de San Juan 2:15 dice, no améis al mundo, ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Y las cosas del mundo pasan y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Que el Señor nos siga bendiciendo, hermano. Pero yo, antes de retirarme de aquí, yo quiero pedirles que nos arrodillemos nuevamente y confiese a Dios todo lo que esté en su corazón, que crea que no ha hecho lo correcto delante de Dios, para que pueda tener parte en la primera resurrección. Vamos a arrodillarnos. Eterno Padre que está en los cielos, santificado sea su nombre. En esta hora, Señor, le pedimos perdón por que le hemos fallado. Pero también, Señor, le damos gracias por la vida, por sus cuidados, por sus bendiciones, aún sin merecernos. Porque usted hace salir el sol y la lluvia sobre buenos y malos. Y usted, Señor, dio su vida para salvar al mundo entero. Pero el mundo entero, la mayoría del mundo ha escogido las tinieblas antes que la luz. Pero gracias, Señor, por su invitación a que seamos salvos. Le pedimos que nos ayude, que su Santo Espíritu esté en nosotros para vencer, para que siempre hagamos su voluntad. Que podamos dar frutos que sean del Espíritu Santo. Los frutos como el gozo, la fe, la paz, la benignidad, la bondad. Contra tales cosas, dice su palabra, que no hay ni ley. Señor, que podamos reflejar su carácter, su amor, y que seamos de un solo pensamiento. Que lo que pensamos lo hagamos. Y que, Señor, seamos verdaderos, ya no nos estemos engañando. Señor, ayúdenos a vencer para que tengamos esa oportunidad de resucitar en su primera resurrección. En el nombre de nuestro Redentor, nuestro Señor Jesucristo, lo pedimos y lo agradecemos. Amén. Amén.